Listo, ya inició la grabación, entonces comenzamos la sesión del día de hoy. Bueno, muchachos, entonces como siempre arrancamos. Recuerden que siempre tratamos de hacer algo al inicio con el tema, digamos, administrativo. Por favor, cierren los micrófonos, les agradezco para que podamos arrancar con tranquilidad y cuando necesiten hacer algún tipo de pregunta o inquietud, me levantan la manito y con mucho gusto le vamos dando la palabra. Pero primero déjenme iniciar, como les digo siempre, con todo el tema administrativo para verificar cómo vamos en todo y ya dependiendo de lo que vaya saliendo, pues entonces vamos solucionando inquietudes, preguntas o cualquier tipo de anotación que tengamos por hacer y vamos resolviendo de tal manera que podamos ir avanzando lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, deme un momento, vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Bueno, chicos, entonces nuestras fichas ya tuvieron un inicio de programa, ya hicimos la inducción, ya toda esa parte, pues las evidencias fueron calificadas, ¿ok? Digamos que gratamente me he dado cuenta que es un grupo bastante inquieto y que está pendiente de las actividades. Sin embargo, ya llevamos 4 actividades o 4 evidencias que se han desarrollado. En este orden está la infografía sobre teoría general de sistemas, identificación de procesos organizacionales, mapas de procesos de software a construir y mapa mental de ingeniería de requisitos. Recuerden, muchachos, que al acuerdo que hemos llegado es que en la medida que vayamos explicando cada una de las evidencias, la idea es que máximo ustedes en 2 semanas puedan subir su evidencia. No pueden demorarse más de ahí porque se le va a ir acumulando y si se les acumula, entonces después va a ser más difícil poder cumplir con la entrega de las evidencias. Entonces, la recomendación especial para todos es ponerse al día con las evidencias que le hacen falta. Con la infografía Teoría General de Sistemas, casi en todas las fichas fueron 40 y pico de aprendices los que subieron evidencia. Pero ya en la identificación de procesos ya no fueron 40 y pico, sino 38. O sea, como -4, -5. En el mapa de procesos ya no fueron 38, sino como 32. Y en el mapa mental hay como 20 y pico. Entonces, muchachos, no sé qué está pasando, si es que se están dejando todo para última hora o si no han entendido, pues pregunten, que con mucho gusto yo les doy respuesta. Está ahí la mensajería interna, que es esta que se encuentra acá arriba. Ustedes saben muy bien, aquí tengo 4 pendientes, deben ser que escribieron hoy. Me pueden escribir y preguntar lo que necesiten, si tienen alguna inquietud. También está el foro de dudas e inquietudes, también me pueden preguntar por ahí y yo con mucho gusto les voy dando luces o guías para que puedan hacer lo correspondiente. Todo el que me ha escrito con inquietudes de algo, pues yo le he contestado para que pueda realizar su actividad, pero a la fecha debemos tener ya listas estas 4 actividades, 4 evidencias. Entonces, por favor, quien no las haya subido, hágalo porque ya más plazo no va a haber. Aunque va a quedar abierta, yo no puedo estar devolviéndome a calificar una evidencia que ya han pasado 2, 3 o 4 o 5 semanas. Recuerden, vuelvo y les digo, quien está estudiando esto es por su voluntad, porque quiere aprender, esto no es una obligación. Si
tienen la necesidad de pronto de que realmente no les gustó, pues sencillamente hay unas formas de retirarse, pero el que sí realmente quiere hacer las cosas, por favor, vamos a ponernos en el ejercicio de organizarnos y entregar las cosas a tiempo, porque de eso pues depende que podamos llegar a un feliz término y puedan pasar a la etapa productiva. Recuerden que cuando lleguemos a la etapa productiva, quien no tenga calificadas todas sus evidencias no puede pasar. Entonces, ¿para qué esperar a última hora si en la medida que vamos semana a semana explicando claramente, despejando dudas, podemos perfectamente ir subiendo nuestras evidencias? Entonces, la invitación, chicos, es ponerse al día en estas 4 evidencias que tenemos, que ya las hicimos, que ya han pasado más de 2 semanas en cada una de estas 4 evidencias. Lo lógico es que las 4 tengan todos sus aportes. Recuerden que si están trabajando en grupo, pueden trabajar en grupos de 2, de 3, máximo de 4. Cada uno de los integrantes del grupo debe subir su evidencia. No quiere decir que, por ejemplo, si Pedro, Alberto, María y Patricia hicieron un grupo, entonces Pedro fue el que consolidó toda la información y subió el trabajo, y los otros 3 piensan que porque Pedro lo subió ya le van a colocar la calificación a ellos. No, cada uno de los integrantes del grupo debe subir su evidencia para que quede la trazabilidad en la plataforma y que efectivamente ustedes cumplieron con la evidencia y yo pueda calificárselo. Entonces, en ese orden de ideas, hasta ayer estuve calificando todo lo que tenían pendiente. Si hay algo más pendiente, muy seguramente fue porque hoy lo subieron. Y si no se lo he calificado, entonces me escriben al interno para revisar por qué no está calificado. Pero lo más seguro es que ya de lo que hayan subido de ayer hacia atrás, de estas 4 evidencias, todo está calificado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Preguntas e inquietudes. Sergio, cuéntame. Sí, qué pena, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucho? Vale. Era solamente para preguntar una cosa sobre el foro. No Ujú, entendí muy bien cómo era para mandar, pues, el trabajo, por así decirlo, que había dejado. ujú. Y tampoco entiendo cómo lo va a calificar. Podría resolver esa duda. Bueno, eh, por eso les dije que me dejaran primero hacer la presentación para poder ir despejando la duda. Todavía al foro no hemos llegado. Apenas estoy preguntando si tenemos claridad sobre las 4 iniciales evidencias. Ahorita te resuelvo la duda Ok. cuando pasemos al foro, ¿vale? Vale, profe, gracias, qué pena. Listo, no te preocupes, estamos para servirte. Bueno, Yo tengo dice otra pregunta. Office, no sé Sí, quién me habla ahí. Jonathan, mi Dale, pregunta era la Jonathan, cuéntame. siguiente. La cuestión, yo entré un poquito tarde, entonces no alcancé a escuchar cuáles eran las evidencias que había plazo hasta hoy. Eh, Bueno, ¿Me puede mira, aclarar cuáles son? bueno, ahí estás viendo en pantalla, Sí, son las de la fase de análisis. Mira, aquí comienza fase de análisis. Aquí tienes el material de formación, que es donde están los contenidos para poder desarrollar esas evidencias. Y adicional, en anuncios están todas las grabaciones de las cuales nos hemos reunido en las sesiones en línea. ¿Y cuáles son las evidencias? Estas 4. Infografía sobre la teoría general de sistemas, identificación de procesos organizacionales, mapa de procesos de software a construir y mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Estas 4 ya nosotros las vimos hace más de 2 semanas. Entonces, lo lógico es que ya estén las evidencias completas. Por favor, cierren el micrófono, muchachos. Gracias. Estas 4 son las evidencias que tenemos pendientes, porque ya deben estar listas y subidas para podérselas calificar.
¿Listo? Esas Una 4. pregunta, ¿será que puede dar plazo? O sea, ya a mí me faltan nada más los 2 mapas, esos plazos los puedo tener esta mañana. O ya hasta hoy hay plazo para subirlas. Profe, si está hablando, está muteado. Gracias, muy amable. Sí, señor, efectivamente se me había cerrado el micrófono. Ok. Bueno, como les decía entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, estas 2 primeras evidencias, infografía e identificación de procesos organizacionales, la explicamos y dimos 2 semanas para trabajar. Entonces, no es que sea una fecha límite de entrega de 2 semanas, sino que eso es lo ideal para poder concentradamente trabajar en esas 2. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente semana. Vemos mapa de proceso de software a construir. Entonces, ya no nos preocupamos por las 2 anteriores porque tuvimos el tiempo suficiente para poderlas desarrollar. Entonces, ya nos preocupamos solamente por mapa de procesos de software a construir. Lo mismo con mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Entonces, lo ideal, muchachos, es que trabajemos sobre el tiempo en el cual estamos concentrados en cada actividad. Porque si dejamos pasar el tiempo, entonces va a haber inconveniente de que se acumula el trabajo y toca retroceder y bueno, todo eso. Entonces, más fácil es organizarnos muy bien nuestro tiempo de tal manera que en la medida que vayamos realizando actividades, las vamos subiendo. ¿Ok? Entonces, todo el que haga falta por subir algo de estas 4 actividades tiene el tiempo para hacerlo, inclusive hasta el fin de semana. Por favor, háganlo y pónganse al día. ¿Listo? Hasta ahí, inquietudes. Listo, gracias. Vale, para servirte. Continuamos entonces. Ahora sí, pasamos al foro. Resuelvo la pregunta que me hicieron. El foro. Tú entras aquí a foro. El foro sencillamente es como cuando tú te reúnes así en un parque o en un curso o en cualquier parte con un grupo de compañeros y se lanza una pregunta. Por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, bueno, ¿qué pasó ahorita que eliminaron al equipo de Brasil tan fácilmente en el Mundial de Clubes y tal? Ah, no, yo pienso que tal cosa. Uno contesta, dice sus argumentos y después viene el otro y dice, no, mi argumento es este y refuto y así. Eso es básicamente un foro. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Aquí está el foro, ¿verdad? Yo lo abrí en este que dice foro fuente de requisitos. Le das clic al foro para saber cuál es la pregunta o la propuesta que hay con respecto a lo que se está preguntando. Y aquí dice, estimados aprendices, conteste la pregunta planteada con referencia al tema de identificación de fuente de requisitos y de la opinión de respuestas de al menos 3 de sus compañeros. ¿Cuál es la pregunta que tú tienes que responder? Dice cuáles son los tipos de fuente y de un ejemplo de cada una. En cada caso de uso, cada tipo de fuente se debe responder de manera concisa, el aprendiz con su opinión referente al tema. Y el aprendiz debe opinar y dar respuesta al menos a 3, o sea, debe hacer retroalimentación a 3 compañeros. Lo ideal es que el hilo de la conversación se hiciera aquí, en responder, y ahí mira, está uno, ahí le respondieron a este aprendiz, aquí respondió otro, y ahí están
las diferentes respuestas de cada quien con respecto a la intervención que hizo el primero. Aquí dice el segundo, también su respuesta y así sucesivamente. ¿Cómo califico yo? Yo califico aquí. Aquí es donde califico. De 1 a 100. Dependiendo de lo que cada quien haga. Listo. El foro sencillamente no se ha tocado porque estoy esperando que hagan su intervención y hagan la correspondiente retroalimentación de los compañeros. Lo ideal es que hubiese sido debajo de cada quien, de acuerdo en el momento que yo abrí el foro. Es válido también hacerlo, digamos, de manera independiente aquí, donde dice añadir un nuevo tema. Y aquí están varios que lo hicieron como añadir un nuevo tema. Carol, Yerbel, Oscar, Santiago, Daniel, Sergio, Jorge. Pero entonces, si lo abren así de manera independiente, los compañeros que quieran hacer retroalimentación tienen que entrar a este y tienen que entrar a los otros. En cambio, si se hace en un hilo de conversación, es mucho más fácil. Listo. ¿Resuelta la pregunta hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Vale, para servirte. Miguel, Bueno, hay cuéntame. alguien que pregunta. Profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Creo que, bueno, pienso yo, eso sucedió porque nos faltó un poquito de orientación inicial antes de iniciar el foro. Yo de mi parte no sabía y tenía esa duda también, desde qué punto o qué opciones había que hacer la participación del foro. Si estaba en responder a, digamos, al planteamiento que usted hizo inicialmente, o había que hacerlo desde la parte principal donde estaba una opción como publicar nuevo hilo o algo así. Entonces creo que todos tuvimos esa duda y por eso sería que la mayoría lo hicimos así. Bueno, Miguel, te cuento que la mayoría no lo hizo así y sí se explicó en su momento cuando yo hice la correspondiente explicación del foro. Sin embargo, ahí está pues la evidencia en la grabación. Yo les dije, se arma el foro, se monta la pregunta y ustedes le dan responder. Y en responder colocan su aporte y esperan que los demás compañeros hagan sus aportes correspondientes para hacer la retroalimentación. Pero listo, no hay ningún inconveniente. Igual estamos para aprender. La idea es que cuando se hagan este tipo de actividades o evidencias tipo foro, pues lo ideal es que se haga primero la pregunta inicial, que en este caso lo abro yo, y de ahí en adelante cada quien va contestando. Pero así está bien, no hay ningún problema. No te preocupes por eso, que eso no significa que les vaya a bajar la nota o cualquier cosa. No, no. Sencillamente me toca revisar el hilo conductor de cada una de las conversaciones que han hecho. Por ejemplo, aquí Santiago, por ponerte un ejemplo, nada más está en la intervención de él, a él nadie le ha hecho retroalimentación. A Sergio también nada más está la intervención de él. Mientras que la de aquí de Yelber, sí hay 8 intervenciones. Entonces, toca revisar cada una de estas para saber cómo fue que lo hicieron. Pero no hay ningún problema. Yo les califico de manera correcta, aunque lo hayan hecho aquí o aunque lo hayan hecho en el foro principal. Listo. No te preocupes por eso. Claro, hasta ahí, muchachos, lo del foro. Vale. Gracias, profe. ¿Listo? Sí, señor, profe. Sí, profe, muchas gracias. Vale, para servirles. Sí, señor. Ojo que el foro sí tiene fecha límite. El foro sí tiene fecha límite. Vamos a revisar. Yo le coloqué aquí hasta... Los foros no se pueden dejar abiertos porque, pues, obviamente toca mirar todo el contexto de la conversación que se tuvo durante el foro. Entonces, no puede haber una pregunta y una respuesta con con un espacio de tiempo, no sé, allá dentro de un mes, dentro de 2 meses, no. Necesariamente el foro tiene que tener una caducidad. Entonces, en ese orden de ideas, el foro está hasta, no veo la fecha.
No le veo la fecha. ¿Qué pasó? No sé. Vamos a mirar si es que no se le colocó la fecha aquí o se borró la fecha o qué pasó. Hasta donde me acuerdo, creo que les dejé 3 semanas para hacer el foro, o 2 semanas también. Pero eso sí tiene fecha límite. Entonces, por favor, los que no hayan participado del foro, háganlo, porque el foro sí se cierra y ahí sí ya no podemos dejar más ingresos al foro. Listo. Vamos a ver acá si es que hubo un inconveniente. De fecha. Mira, en esta ficha también contestaron por fuera y por dentro del foro. Bueno, no aparece la fecha, no les sabría decir por qué. Se les puso fecha límite, entonces yo verifico y les confirmo en un mensaje para que sepan hasta cuándo está. Pero vamos a darle otra semana más para que tengan plazo de organizarse. ¿Listo? Bueno. Entonces, claro, hasta ahí lo del foro, ¿ok? Bueno, ahora pasemos ya a la temática que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? La temática, según la guía, es el diseño del instrumento de recolección de información. Diseño del instrumento de recolección de información. Dice, seleccione una de las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos y realice el diseño de un instrumento de recolección de información teniendo en cuenta las características del software a construir. Ojo, recuerden que hasta el momento hemos trabajado, digamos, sobre la base de una propuesta de proyecto de software de acuerdo a lo que cada quien ha investigado, independientemente que ya tiene, digamos, como direccionado cuál va a ser su proyecto, y algunos compañeros de pronto lo hicieron con base en una empresa que ya está creada, pero que, digamos, las evidencias que hemos hecho hasta el momento permiten hacerlo de esa manera. Pero la idea, muchachos, y ya ahí sí tienen que ponerse como más juiciosos en el tema, es que ya deben tener visionado cuál es el proyecto de software a realizar y tener identificado, digamos, con qué entidad o con qué empresa o con qué emprendimiento o con qué amigo lo van a realizar. Porque en la medida que vayamos avanzando, y se los he recalcado varias veces, ya tenemos que empezar a trabajar con datos reales, o sea, con datos que podamos constatar precisamente con cada uno de los elementos que componen la organización a la cual nosotros le vamos a desarrollar el proyecto de software. ¿Ok? En ese orden de ideas, hoy vamos a mirar cómo es el diseño de un instrumento de recolección de información. Vamos a mirar, digamos, unas bases para tener en cuenta que dentro del proceso del análisis vamos a desarrollar de tal manera que cada día, con cada uno de los elementos que nosotros vamos a trabajar, vamos a conocer aún más acerca de la empresa y vamos a conocer aún más acerca del proceso mediante el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto de software. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a concentrar justo en el diseño del instrumento de recolección de información. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con eso? Aquí, recuerden que el material de información lo encuentran acá.
Ahí está, ustedes le dan clic para acceder a la recurso educativo. En Fundamentos de Análisis y Diseño de Software encuentran esta parte que se llama fase de elicitación de requisitos. ¿Ok? La fase de elicitación de requisitos es precisamente cómo yo voy a recopilar o a levantar todos esos datos que me van a permitir a mí tener claro qué es lo que yo voy a hacer como proyecto de software. ¿Ok? Entonces necesariamente tengo que conocer al cliente, conocer cómo funcionan los procesos dentro de la empresa de manera general, de manera, digamos, maximizando, digamos, todo el proceso como tal, pero también particularmente me voy a dar cuenta de qué es lo que se debe hacer de acuerdo a la necesidad del cliente de lo que me está pidiendo. ¿Ok? Eso se hace en la fase de licitación. Esta parte ustedes la pueden ver con calmita después, pero quiero hacer énfasis en esta parte que es donde comienza en lo que nos vamos a enfocar aquí, en técnicas e instrumentos para licitar requisitos. Existen muchas o una variedad bien interesante de diferentes formas de levantamiento de información, ¿ok? Entre otras, hay cualquier cantidad de técnicas que nos permiten hacerlo más detalladamente, de manera holística, de manera general e inclusive de manera particular. Listo. Normalmente cuando tú llegas, siempre llegas con base en lo que la persona que te está contactando te dice que necesita, ¿verdad? O sea, en este momento digamos que nosotros estamos del lado del desarrollador y nos interesa es que la persona pues nos ayude a que nos presente su empresa y nos presente su proyecto o su trabajo o su organización para que con base en eso yo pueda hacer mi levantamiento de información. Pero normalmente cuando te buscan a ti como desarrollador de software, la persona es la que te viene y te busca y te dice, mira, yo necesito que me hagas no sé, un proyecto de software de un inventario. Entonces, ya tú tienes una idea general de qué significa hacer un inventario, pero te vas a adentrar en la organización para ver puntualmente cómo trabaja cada uno de ellos o cómo lo hacen, la particularidad de la empresa. Entonces, dentro de estos instrumentos que tenemos para poder hacer ese levantamiento de información está la entrevista. Esta evidencia en particular que vamos a desarrollar, o sea, esta que dice diseño del instrumento de recolección de información, nos vamos a basar en la entrevista. ¿Ok? Vamos a tenerlo en cuenta eso. El instrumento de diseño de recolección de información vamos a desarrollarlo como una entrevista. Entonces, ¿qué es una entrevista? La entrevista es una forma de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Básicamente eso es lo que dice Broad en el 2003 y básicamente es lo que nosotros hacemos. Entonces la persona nos llama, nos sentamos con él y empezamos a hacer una entrevista. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Debemos hacer una preparación, obviamente. El entrevistador, en ese caso nosotros, que somos los desarrolladores, debemos de primero documentarnos e investigar sobre la organización. ¿Eso cuándo lo hicimos? Recuerden las evidencias anteriores, que nosotros nos fuimos y identificamos y contextualizamos cómo era la organización, ¿verdad? Entonces, la vimos y la detallamos de manera narrativa, donde dijimos qué hacía la organización, de qué se trataba, cómo funcionaba, y de pronto los que estuvimos más cerca del problema como tal y el desarrollo del software que se iba a hacer, también lo pudimos identificar. Entonces, esa parte la hicimos allí. Después de eso, tuvimos en cuenta de que lo pudimos graficar a través de el mapa de procesos y también a través de la otra estructura.
Entonces ahí empezamos nosotros a conocer la organización, empezamos a conocer cuál era el problema de la organización y hacia dónde íbamos. Por eso les insisto, muchachos, las evidencias que ya presentamos, los que utilizaron empresas que ya, digamos, están desarrolladas y como ejemplo está bien, pero ahora ya tenemos que irnos centrando en una empresa, en un problema real, llamémoslo así, en un problema real para que podamos desarrollar cada una de las actividades de acuerdo a esas exigencias de ese problema real. Listo. Entonces, ahí en esa preparación, pues colocan varias cositas. Se debe intentar minimizar el número de entrevistados, analizar el perfil del entrevistado, definir el objetivo, planificar el lugar y la hora. Algunos proponen enviar previamente al entrevistado el cuestionario. Hay unas formas para realizar, para preparar. Después en la realización se debe haber una apertura del entrevistado, se desarrolla un protocolo, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Si son 3 personas a las que voy a entrevistar, entonces tú les pones un horario, empiezas el proceso, le tomas unas preguntas a uno, unas preguntas al otro y así sucesivamente, o le aplicas el cuestionario a todos los que están ahí. Ya después de eso viene el análisis. En el análisis ya tú, de acuerdo a todo lo que recogiste, entonces empiezas como a organizar y a verificar que de pronto el levantamiento de información que tuviste sea coherente entre uno y otro participante dentro del proceso. Recuerden que la vez pasada estuvimos hablando que una cosa es lo que yo entienda como inventario, por ejemplo, pero internamente ellos manejan otra forma de hacerlo, como lo comentamos la vez pasada. Está la entrevista estructurada, ahí te dice pues cómo se puede desarrollar e inclusive te dan un ejemplo de una entrevista estructurada. Ahí está también la entrevista semiestructurada, en qué consiste, que es un poco más flexible, las preguntas se pueden plantear de acuerdo a los ajustes que tenga el entrevistado y así sucesivamente. Y está la entrevista no estructurada, que puede definirse pues como que una conversación un poco más suelta, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de planificación previa. Recomendación. Esto es como para cuando apenas se inicia el proceso y tú haces como un sondeo de lo que se necesita dentro de la organización, pero realmente uno tiene que entrar siempre es ya con una entrevista estructurada. ¿Ok? Entonces, vamos a basarnos para esta actividad en particular con esta evidencia que se llama diseño del instrumento de recolección de información. Vamos a hacer es una entrevista. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? Una pregunta, profe. La entrevista sí o sí, ya en este caso, en este punto, toca hacerla directamente a la persona que va, por decirlo de esta manera, a ser beneficiaria del proyecto de software que tenemos nosotros. Sí, esa es la idea, pero ojo, en este momento, justo en este momento, vamos es a diseñar, ¿ok? Diseño del instrumento. No vamos a aplicar la entrevista. Ojo, no vamos a hacer una entrevista con respuestas y todo. No, apenas nosotros vamos a diseñar el instrumento. O sea, nosotros vamos a construir el instrumento que después se va a aplicar. ¿Vale? O sea, Ok, entendido. vamos a concentrarnos en el diseño. ¿Listo? Y esta entrevista es la que nos va a permitir tener como el primer contacto formal con la entidad o con la institución que vamos a trabajar. ¿Listo? Con el entrevistado. De tal manera que va a ser como el primer soporte que vamos a tener de manera formal, donde efectivamente, de acuerdo a las preguntas que hagamos, vamos a tener la posibilidad de conocer aún más la entidad y aún más el proceso por el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto de software.
¿vale? Vale, Daniel, listo, para servirte. Daniel, Profe, cuéntame. profe, entonces el archivo que vamos a hacer sería sobre la entrevista estructurada solamente. O Sí, también señor. solo la estructurada. Sí, señor. La entrevista estructurada. Ya vamos a explicar y a dar ejemplos para que ustedes conozcan un poquito más, pero hasta el momento lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a aprender a diseñar esa entrevista. ¿Listo? Profe, gracias. Ok. Marlon, cuéntame. Profe, buenas noches. No, señor, ya me resolvieron la duda y el compañero en una pregunta anterior. Gracias, profe. Ok, dale, para servirte. Listo. Entonces continuamos. Me bajas la manito, Marlon, para no equivocarnos que tengo algo pendiente. Listo, profe, qué pena. Vale, vale. Ok. Listo, entonces vamos a hacer una entrevista. ¿Ok? Entonces, para hacer la entrevista, me confirman si están viendo la presentación. Sí, Por profe, ahí voz. se ve. Sí, señora. Señor profe. sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, para el diseño del instrumento de recolección de información, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que para poder diseñar ese instrumento, hay que conocer lo que implica el desarrollo del software como tal, de tal manera que podamos capturar de forma clara, precisa y útil los requisitos del sistema. Porque está muy bien que tú conozcas como tal, dentro de esas preguntas que tú hagas en esa entrevista, de qué se trata la organización. Pero siempre tienes que irte perfilando hacia lo que te interesa a ti. En este caso, el problema que ellos tienen y tú lo vas a solucionar a través de tu proyecto de software. Entonces, hay que ir como organizando muy bien estas preguntas de tal manera que podamos llegar a lo que queremos saber y que nos va a servir como base, como sustento, como insumo para poder desarrollar nuestro software. ¿Ok? Entonces, para lograr eso, hay unos tips que nos dicen aquí como para tener en cuenta. Uno, pues definir el objetivo del instrumento. Si nosotros no tenemos claro cómo vamos a desarrollar el instrumento, qué queremos saber, pues muy difícilmente vamos a atinarle, como quien dice, a unas preguntas adecuadas para poder conocer cuál es el problema. Entonces, lo primero que hay que sentarse es a mirar eso. Vamos a definir el objetivo. Entonces, antes de diseñar el instrumento, debes preguntarte, ¿qué tipo de información necesitas recolectar? ¿Para qué se usará esa información? ¿A quién va dirigido el instrumento? Si a los usuarios, a los clientes, a los expertos, a los técnicos o a los stakeholders. Entonces, todo esto es antes de que tú diseñes, como para que tengas claridad de qué es lo que vas a realizar. Entonces, un ejemplo, identificar las funcionalidades claves y restricciones para las técnicas de sistema de gestión académica para una universidad. Por ahí hay un compañero que está como apuntándole a un software de ingreso a la universidad. Entonces, mira, ese por ahí podría ser su ejemplo perfecto. Entonces, debemos tener en cuenta el objetivo de cómo vamos a desarrollar ese instrumento que es la entrevista. Segundo, ¿qué nos dicen? Seleccionar la técnica de licitud adecuada. La técnica que vamos a utilizar, ¿cuál es? Entrevista. ¿Ok? Aquí te dan como los diferentes artefactos que se pueden utilizar para poder tú recolectar esa información, para levantar esa información. Lo puedes hacer precisamente a través de entrevistas, cuando se requiere el detalle el profundo del contexto, o a través de cuestionarios, o a través de la observación, a través de talleres, a través de revisión de documentación, a través de prototipos. Miren, aquí ponen una variedad bien interesante para poder uno precisamente hacer ese levantamiento de información, digamos, de diferentes formas y de diferentes fuentes. Hoy nos vamos a concentrar solamente en la entrevista, pero para que lo tengan en cuenta, porque más adelante vamos a trabajar sobre otros artefactos también. ¿Listo? Entonces, diseñar las preguntas o elementos del instrumento. Para esa entrevista hay que tener clave
que deben ser preguntas claras, deben ser preguntas específicas y deben ser preguntas alineadas con los objetivos. Para una entrevista se inicia con una pregunta abierta. ¿Qué tareas realiza actualmente con el sistema? ¿Qué problemas encuentra con el sistema actual? Luego se profundiza con preguntas cerradas o específicas. ¿Con qué frecuencia se usa el módulo de reportes? ¿Prefiere que el sistema envíe notificaciones por correo o por app? O sea, estos son como una especie de preguntas ejemplo a la hora de que podamos organizar nuestras preguntas de la entrevista. Si las van a utilizar abiertas o si las van a utilizar cerradas o específicas. ¿Ok? Por ejemplo, para una encuesta o cuestionario, que es otro tipo de artefacto para hacer levantamiento de información, se pueden mezclar preguntas cerradas con opciones abiertas. Por ejemplo, ¿cuál modo utiliza más en su trabajo? Que si el de matrícula, si el de pago, si el de reporte o otro. ¿O qué mejoras espera de su nuevo sistema? Una respuesta abierta. Entonces, ya la persona que tú estás entrevistando, bueno, en este caso es un cuestionario, te va, digamos, a exponer cuál es su punto de vista de lo que necesita. Otro tips, validar el instrumento y aplicar el instrumento y recopilar datos. Dos puntos importantes. ¿Por qué hay que validar el instrumento? Precisamente porque tú no puedes llegar con preguntas que no estén alineadas a la necesidad del grupo como tal. Esto normalmente se hace cuando es, digamos, una empresa, digamos, un poco grande o mediana, que tiene una cantidad de personal que debes hacer levantamiento de información. Entonces tú lo que haces es que con un grupo pequeño haces una prueba piloto a ver cómo te va. 2, 3 personas, haces una entrevista pequeña, te das cuenta si está funcionando o no y ya después vienes y la aplicas al grupo grande, ya donde está el resto de personas que intervienen dentro del proceso. Y así tú puedes ajustar la redacción, ordenar con claridad y lógica las respuestas, digo las preguntas. Puedes asegurar que el lenguaje sea comprensible para los usuarios. Esto es muy importante, muchachos, porque recuerden que nosotros, digamos que desde la parte técnica o tecnológica, nosotros hablamos y comprendemos ciertas instrucciones que precisamente la lógica de programación nos da. Pero para las personas que no lo manejan, obviamente un tipo de pregunta demasiado técnica no te la van a responder o se van a equivocar o se van a confundir. Entonces debes mirar de acuerdo a la persona que vas a entrevistar qué tipo de información es la que tú necesitas y cómo se la vas a manifestar. ¿Ok? Y después de eso, ¿cómo se aplica? Se aplica realizando la entrevista, se puede distribuir a través de formularios o ejecutar sesiones de observación. Se puede asegurar que la documentación esté bien con las respuestas a través de grabaciones, notas o transcripciones. ¿Listo? Al finalizar, después que ya tú tienes toda esa información recolectada, entonces haces un análisis de resultados y ahí tú vas a encontrar de acuerdo a lo que levantaste dentro de esa información, buscando las funcionalidades requeridas, qué tipo de restricciones hay, cuáles son los problemas actuales, qué sugerencias hay. Entonces, todos estos insumos te permiten a ti redactar o identificar cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales del software. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero ya con el levantamiento de información, digamos que estás llenándote de mayor información para que cuando llegue ese momento puedas tú resolver todas esas inquietudes de manera más sencilla. ¿Listo? Hasta ahí. Preguntas, inquietudes. Juliana, cuéntame. Juliana. Ok. Sergio. Qué pena, profe, es que iba a preguntar algo, se me olvidó. Qué pena. Anda. Dale, dale. Daniel, cuéntame.
Pues la pregunta que quisiera hacerle es que, en pocas palabras, para resumir todo, es que usted usted pide que en la actividad lo que tengamos que hacer basándonos, haciendo las preguntas, basándonos en toda la presentación de que usted ha mostrado a través de un documento y enviarlo. Sí, claro. Hay que hacer la evidencia que ustedes deben presentar, y ya vamos a llegar allá, es un documento donde hagan como mínimo 20 preguntas. Ojo, 20 preguntas como mínimo para poder hacer ese primer levantamiento de información. Listo. Entonces, ya esa entrevista, que es una entrevista estructurada porque tú te sentaste y revisaste cada una de las preguntas que hiciste, que sean adecuadas, coherentes, precisas, de acuerdo a la necesidad del requerimiento del proyecto de software que tú vas a realizar. Entonces, a través de esas 20 preguntas, tú te vas a ir a sentar con la persona que vas a hacer el levantamiento de información, y en la medida que tú le vayas preguntando, pues vas precisamente haciendo eso, levantando información, recopilando insumos que te van a permitir a ti después tener una claridad sobre cómo vas a desarrollar tu software. ¿Listo? Pero en este momento, como dice claramente la guía, solamente vamos a diseñar el instrumento. O sea, vamos a realizar 20 preguntas para recolectar información. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Gracias, sí, claro. Vale. Jessica, cuéntame. Profe, o sea, las que tú acabaste de explicar, uno escoge una de ellas. Puede ser un cuestionario, puede ser una encuesta, preguntas abiertas o cerradas, cualquiera uno selecciona para hacerlo referente con el que uno tenía destinado. Bueno, vamos a devolvernos y te aclaro esa duda. Ok. Esto que está aquí son las diferentes técnicas que se utilizan para poder recolectar esa información. Una es la entrevista, otra es el cuestionario, otra es la observación, otra es el taller, otra es la revisión de documentos y otras son los prototipos. Listo. Para esta evidencia en particular, vamos a utilizar la técnica de la entrevista. Y la entrevista es la que vamos a hacer las 20 preguntas. ¿Listo? Ah, ok, listo, profe. Vale. Sí, señor. ¿Más preguntas hasta ahí? ¿Claro? ¿Continuamos? Listo, perfecto. Dime, Juan David, cuéntame. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta. Esas preguntas de la actividad tienen que ir relacionadas, en este caso, digamos, con preguntas de software o preguntas más relacionadas sobre empleados o diferentes temas. Bueno, mira, nosotros estamos llegando a una organización y necesitamos conocer de la organización, ¿verdad? Entonces, estas preguntas en la parte inicial debe llevarme a la contextualización de qué es lo que hace la organización, ¿verdad? Como para saber en qué trabaja, cómo funciona, qué es lo que hacen, o sea, de manera general. Pero esas preguntas deben acercarse un poco más hacia el problema que yo voy a solucionar a través de mi proyecto de software. ¿Listo? Entonces ya yo tengo que preguntar es, por ejemplo, si es el inventario, ahorita vamos a ver esa forma de hacerlo. Yo tengo que enfocarme y tengo que direccionarme a cómo funciona el inventario dentro de ellos. Yo sé que el inventario es entrada de productos, bodegaje, salida de productos, venta del producto, ¿verdad? Normalmente, eso es lo que pasa en un inventario. Pero ellos lo manejan de alguna manera en la cual es particular. Entonces ya yo tengo que ir como metiéndome en el asunto. Ahora, ya tú tienes identificado qué proyecto de software vas a realizar. Entonces, con base en eso, tú mirando la organización y mirando el problema, vas a desarrollar esas preguntas.
que te acercan aún más a lo que se necesita desarrollar en el proyecto de software. ¿Listo? Brian, cuéntame. Listo, profe, buenas noches para todos. Profe, es que se me acaba de generar una pregunta. A ver, pues yo en este momento decir que voy a diseñar una aplicación, pues obviamente no tengo los conocimientos para eso, ¿cierto? Pero digámoslo así, yo contacto con alguien que quiere hacer una aplicación y me dice, listo, yo hasta te voy a apoyar, te doy la información de la empresa, te dedico tiempo y demás. Pero si, por ejemplo, me hacen una pregunta como, ven, ¿a cuánto tiempo está proyectado de que ya tengamos un avance, por lo menos algo, no sé, algo no muy complejo, pero sí como que ya vean algo en funcionamiento o algo así, uno que podría contestar? Pues como, porque no sé, profe, digamos hoy en día y con las tendencias que hay, las tecnologías que hay, yo decirle a una persona, ah, sí, en 2 años terminamos el proyecto, uy, yo creo que cualquiera se haría a un lado, así ya regalado. Entonces, ¿cómo nos podemos proyectar más o menos según el avance que nosotros tenemos y pues como tal, o sea, ¿qué podríamos decir ahí? Bueno, mira, Brian, lo cierto es que a corto tiempo no es. O sea, tú no le vas a entregar un software a una persona dentro de 3 meses, ni dentro de 6 meses, ni dentro de un año. Ok, Porque la tecnología como tal lo que hace es que te estructura a ti para poder hacer muy bien el análisis antes del desarrollo. ¿Ya? Si esa persona está esperando en que tú le hagas un software rápidamente para solucionar un problema, no puedes trabajar con esa persona porque lo ok, estarías engañando. ¿Ya me entiendes? Entonces no es así. ok, Normalmente el proceso es bastante largo, bueno, entre comillas, esto es una tecnología y como cualquier tecnología en Colombia, en cualquier universidad, mínimo te demora 7 semestres o 6 semestres, ¿verdad? Eso equivale a 3 años. Y después que tú sales de tecnólogo es que vas a hacer las prácticas. Y mira que el SENA ha organizado muy bien esta tecnología de tal manera que tú en 2 años y medio sales, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros llegamos a la finalización de la etapa lectiva, digamos, el trabajo final que tú tienes que mostrar es el proyecto de software funcionando, ¿ya? Entonces, si le hablas que debe ser así, con la verdad a la persona, tú le dices, no, es que yo estoy en un proceso de aprendizaje en el cual yo necesito llenarme de todos, digamos, los requisitos para poder llegar a un punto en el que puedo desarrollar el software y en eso me estoy demorando los 2 años. O sea, no ok. puedes decirle una cosa diferente porque pues no es lo correcto. Entonces, es eso. Ah, no, perfecto, profe, porque sí, eso seguramente pues será pues algo que no le van a preguntar a uno y es mejor como ir directo. Muchas Sí, gracias, sí, profe. sí, señor. Bueno, Kevin, cuéntame, para ir cerrando las preguntas de la primera parte. Profesor, muy buenas noches. Yo tengo una duda. Esta evidencia que se va a presentar tiene que ser ya, ¿cómo se diría? Como digamos, orientar el proyecto final que se va a tener de este software, de esta materia, o puede ser, digamos, un proyecto ficticio, si aún no se tiene como la idea del software que se va a desarrollar. Pues lo ideal sería que ya tuvieses como perfilado hacia dónde vas a desarrollar tu software. Si no lo tienes, lo puedes desarrollar con algo ficticio, pero te sugiero que vayan buscando realmente dónde apoyarse, porque de aquí en adelante, como les digo, todas las evidencias van a ser con base en el levantamiento de información que tú hagas precisamente de la organización donde vas a desarrollar el software. Entonces, tendrías que estar tú como, así como dices, ficticiamente de aquí en adelante todas las evidencias irlas realizando. Entonces, esa no es la idea. La idea es tratar de poder trabajar con algo real. Entonces, si no la puedes tener real en este momento, no hay problema, se hace con algo ficticio, pero ya debes ir buscando con quién hacerlo de manera real. ¿Listo? Eso, profe, muchas gracias. Vale. Ok, continuamos entonces. Bueno, ahora,
esas 20 preguntas, ¿cómo las van a realizar? Vamos a mirar aquí un ejemplo de un instrumento de recolección tipo cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Estos son ejemplos, ¿ok? No quiere decir que tiene que ser así. Pero la entrevista, ustedes también la pueden organizar de tal manera que tengan una serie de preguntas que les permita acercarse un poco más a la realidad del problema, entenderlo y levantar información importante para que ustedes empiecen a tener, digamos, todos los soportes que le van a permitir conocer más la organización y aún más el problema para poder solucionarlo. ¿Ok? Entonces, hay unas preguntas, por ejemplo, los datos general del usuario, ¿verdad? Nombre del encuestado, el cargo que tiene o el rol en la empresa, qué tiempo lleva en la empresa, actualmente usa el sistema del inventario, como para saber los datos generales del usuario al cual ustedes están entrevistando. Del proceso actual, que vamos a preguntar, por ejemplo, describa brevemente cómo gestiona actualmente el inventario. Es una pregunta abierta, entonces ahí la persona, digamos, se va a extender diciendo, es que yo hago esto, hago lo otro, cómo lo manejo, lo entro por aquí, lo saco por allá, ¿ya me entienden? Esto te permite entender el flujo del trabajo. Miren que estuvimos haciendo un flujograma más o menos de lo que teníamos proyectado, cómo se podía desarrollar nuestro proyecto de software. Ya aquí con la pregunta que hagamos nos va a ampliar mucho más el conocimiento de cómo funciona ese proceso. ¿Ok? Recuerden, solamente vamos a hacer las preguntas, no las vamos a aplicar. Esto es como un ejemplo. ¿Qué herramientas de software usa? Que si usa hojas de cálculo o registros manuales, ¿ya? También es una pregunta abierta. Eso te identifica cómo están trabajando. ¿Qué problemas presentan en el proceso actual? No, es que cuando yo paso la mercancía al compañero de bodega, él se demora mucho en meterla porque, perdón, porque tiene que estar escribiendo en un librito y cuando quiere uno vender se demora. Bueno, en fin, ahí ustedes van como conociendo el proceso actual. ¿Ok? Los requisitos funcionales, eso lo vamos a ver posteriormente, pero también es parte del ejemplo. ¿Qué funcionalidades considera imprescindibles en un sistema de inventario? Que si el ingreso, que si las salidas, que las alertas, que se acabó la mercancía, que hay que comprar más, que esta no se vende, que no compren más, en fin. Desea que el sistema permita registrar entradas y salidas con fecha y responsable. No, lo que pasa es que aquí cualquiera mete la mercancía y no se sabe ni quién la metió ni cómo la metió. No, sí, nosotros necesitamos realmente conocer cuál es el funcionario que se haga cargo de esto porque se pierde y a quién le echamos la culpa o a quién lo hacemos responsable. Entonces, ahí van conociendo aún más. ¿Qué tipo de reporte genera? No, mirar si hay un stock bajo, si hay productos vencidos. ¿Qué necesita saber? O sea, cuando yo esté creando mi sistema, ¿qué reportes necesita usted para poder tomar decisiones? Es que yo necesito saber cuál es la mercancía que más se vende, o cuál es la mercancía que menos se vende, o cuál es la que más se daña, o cuál es la que menos se daña. No sé, hay muchas variables ahí, las cuales, dependiendo de cada organización, son las que más se exigen. Hay unas que son generales, otras que ya son, digamos, particulares de cada empresa. Desea que se manejen diferentes usuarios con permisos específicos. O sea, ahí tienes que definir quién tiene más responsabilidad, quién no tiene más responsabilidad. Dentro de los requisitos no funcionales, ¿desde qué dispositivo se puede acceder al sistema? Bueno, no sé, de pronto desde una tablet o desde un teléfono inteligente o desde el computador. Bueno, ¿prefiere una solución de web o un escritorio móvil? También. No, vamos a hacerlo entonces mejor de tipo web para poder acceder desde cualquier parte. O no, vamos a hacerlo solamente aquí. No quiero que se me salga la información únicamente. O no, sí, vamos a utilizar unas tablets para que sea móvil, ¿verdad? Niveles de seguridad. ¿Qué nivel de seguridad necesitas? Si accesos restringidos,
si tienes copias de seguridad o respaldo de datos, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia hacen respaldo del inventario? O sea, miércoles, hoy se dañó el sistema y entonces no sabemos ni qué fue lo que vendimos ayer. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, no, hay que hacer una recuperación del sistema. Bueno, ahí todo eso son datos importantes para tener en cuenta. Otros datos, interacción y usabilidad. ¿Quiénes deben tener acceso al sistema? Ah, no, solamente Juan, Pedro y Luis, nada más. No quiero que más nadie... Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Qué tan importante es que el sistema sea fácil de usar? Entonces dice, no, necesitamos que sea muy fácil de usar, porque como estamos, está muy difícil. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Qué aspectos visuales considera importante? Ah, no, yo quiero que aparezcan las letras grandes porque aquí todos usan gafas o no ven bien. O no sé, necesitamos que sean de unos colores que alerten cuando se esté acabando la mercancía y salga un rojo o un amarillo. Bueno, todo eso. Entonces, todas estas cosas nos permiten a nosotros, digamos, conocer aún más hacia dónde vamos dentro del proyecto de software. Yo sé que apenas estamos comenzando y que obviamente pues estamos aprendiendo y esa es la idea. Muy seguramente el trabajo que hagamos ahora con las preguntas, más adelante lo vamos a utilizar y ya van a ser preguntas mucho más aterrizadas, más concisas, mejor desarrolladas, pero esto es un proceso, muchachos, un proceso en el cual debemos tener, digamos, como la claridad del paso a paso que vamos desarrollando para que posteriormente podamos hacer una cosa exitosa. Entonces, recomendaciones para aplicar el instrumento. Uno, puede usarlo como guía para entrevista semiestructurada, permitiendo profundizar donde el usuario tenga más información. Si se trata de muchos usuarios, puede convertirlo en un formulario digital, como un Google Form o un Microsoft Forms. Después de eso, puede analizar las respuestas por temas, por procesos actuales, por funcionalidades deseadas, por productos comunes, por necesidades tecnológicas, en fin. Ya ustedes verán a ver, después de hacer esa recolección de información, para qué les va a servir. Entonces, como unos tips para tener en cuenta a la hora de realizar el instrumento de recolección de información, en este caso, a través de una entrevista. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. Preguntas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, en el 6, en el punto 6 que dice analizar los resultados, organizar la información recolectada en categorías. ¿Sí o sí se tiene que agrupar en esas categorías o podemos abrir o se pueden hacer como otras categorías? A ver, en este momento solo vamos a estructurar las preguntas. Ojo, no se me vayan más allá de lo que se está pidiendo. Ahora mismo, recuerden muy bien, vamos a verla nuevamente aquí en la guía. Dice diseño del instrumento de recolección de información. Solo eso vamos a hacer, ¿ok? Pero contestando a tu pregunta, posteriormente, cuando ya uno vaya a aplicar el instrumento a través de la entrevista y que recolectó la información y que ya tienes una serie de insumos importantes para poder desarrollar tu software, obviamente hay que hacer un proceso de decantación donde tú digas, bueno, esta información me va a servir para realizar el desarrollo del software en cuanto a la inclusión de usuarios, por ejemplo. Esta información me va a servir es para procesar la información y saber qué resultados necesito obtener de acuerdo a las necesidades del cliente. Esta información me va a servir es para sacar los reportes que los quieren a través de gráficos y a través de tablas, por ejemplo. Entonces, eso se hace posteriormente, cuando ya tú tienes, digamos, una recopilación de información y necesitas, digamos, organizarlas. Entonces, la presentación que hicimos es como para que tengan de manera general el contexto de lo que significa hacer un levantamiento de información. ¿Listo? Ahora solo nos vamos a enfocar en diseñar el instrumento de recolección de información, que es una entrevista de mínimo 20 preguntas. ¿Vale?
Listo, profe, gracias. Para servirte. Ok, Alison, cuéntame. Alison. David, cuéntame, David. Profe, buenas noches. ¿Esas diapositivas van a estar compartidas en la plataforma? ¿Las qué? Perdón, no te entendí muy bien. Las diapositivas van a estar en la plataforma. Bueno, sí, no hay ningún problema. Yo se las comparto en los anuncios de la grabación. Gracias, profe. Vale, para servirte. Daniel, cuéntame. Daniel. Bueno, la pregunta que quisiera hacerle, yo le puedo hacer el formulario de ahí de las preguntas, pero sin la respuesta, es decir, con selección múltiple como de las opciones de las que yo vi que me parecieron muy chévere. Sí, eso es criterio tuyo. O sea, el que la va a diseñar eres tú. Yo siempre les he dicho a todos mis aprendices, hasta el infinito y más allá, lo que se te ocurra hacer, que sea obviamente coherente y provechoso para el levantamiento de la información que tú necesitas para poder desarrollar tu software, hazlo. En este momento estamos concentrados en organizar una entrevista. Entonces, si tú haces una entrevista o digamos, preguntas de selección múltiple, ya eso se convertiría más o menos en un cuestionario, ¿ok? En un cuestionario que también es válido para recopilar información. Pero en este momento haz de cuenta que tú vas y te sientas enfrente de la persona que vas a entrevistar y debes tener unas preguntas que hacerle. Entonces, si tú le vas a preguntar, por ejemplo, ¿a usted le gustaría que la interfaz gráfica que le voy a hacer tenga, no sé, voy a decir cualquier cosa, palmeritas a los lados? ¿Sí o no? Eso es una selección múltiple. O quiere que le ponga un fondo donde se vea la empresa, o un fondo donde se vean los artículos, o un fondo donde se vea usted, o un fondo, ya digamos que ahí se vuelve como tipo cuestionario. Entonces, si tú encuentras unas preguntas que te permitan realizar eso y levantes la información de manera, digamos, correcta, que te permita tener a ti unos insumos para crear ese software, fantástico. Si no, trata de hacerlo como entrevista, ¿ok? Para que conozcas más aún de qué se trata lo que tú estás investigando. ¿Listo? Gracias. Vale. Ok. Profe, buenas noches. ¿Ahí me escucha? Sí, señorita. Qué pena, es que no me quería funcionar el audio. Profe, digamos que al momento de diseñar acción, ¿usted nos aconsejaría hacer lo mismo que usted, por ejemplo, nos puso en el ejemplo, que es poner la pregunta, especificar si es abierta, cerrada y poner lo que uno espera que le respondan? Bueno, sí, es posible. O sea, lo que pasa es que cuando lo haces así, te da la oportunidad de conocer aún más, porque tú dejas que la persona se exprese como considere, y una pregunta abierta hace que como te expliquen más, ¿ya? Y uno en este punto, cuando levanta información, lo que necesita es que te explique realmente cómo funciona todo el proceso. Entonces, por lo regular, cuando tú haces una entrevista, la mayoría de preguntas hacia donde tú vas dirigido para conocer aún más sobre el proceso son preguntas abiertas para que te expliquen, como te digo, de mayor manera de qué se trata. Entonces, lo puedes manejar de esa manera, claro que sí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, para servirte. Bueno, chicos, ¿qué más preguntas tenemos por ahí para ir cerrando? ¿Todo claro? ¿Ok? Diego, cuéntame. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Las preguntas van asociadas a como el diseño del software
o sea, solo va solo al diseño del software, cómo se va a ver el software, o esa es mi pregunta. Ok, bueno, mira, el que va a desarrollar el software eres tú, ¿sí o no? Entonces, si tú vas a desarrollar un software, tú lo que vas a encontrar es un problema. Entonces, tú tienes que entrevistar a la persona es acerca de ese problema que tiene. ¿Cuál es el problema? Ah, es que yo tengo un problema en el cual tengo un inventario y no lo tengo sistematizado, sino que lo manejo manual y yo necesito sistematizarlo, que sea automático, que me permita arrojar reportes. Entonces, no puedes llegar con preguntas de software como tal porque tú no estás haciendo un levantamiento de información inicial sobre cómo está funcionando el software, porque tú eres el que vas a hacer el software. ¿Sí me explico? Entonces, el proceso mediante el cual se desarrolla la actividad en la cual tú vas a entregar una herramienta que le permita a la persona automatizar el proceso, entonces las preguntas deben ir orientadas a lo que hace el proceso. ¿Sí me explico? Para que con base en lo que hace el proceso, tú puedas desarrollar tu software. ¿Ya? Entonces, pues que yo quiero que, no sé, pongamos otro ejemplo, las citas de una peluquería canina, si no estoy mal, por ahí vi un proyecto así. Es que nosotros aquí lo que pasa es que nos llaman y yo anoto en un papelito y el papelito se lo paso al veterinario y el veterinario viene y me dice, sí, tengo turno para el miércoles a las 3 de la tarde, entonces después me devuelve el papelito y yo llamo a la persona y le digo, sí, a las 3 de la tarde tiene turno. ¿Sí ves? Entonces, te están como diciendo cuál es el proceso para que entonces ya tú organices cómo vas a desarrollar un aplicativo, un software que les va a solucionar ese problema, entre comillas, que ellos tienen. ¿Ya? Entonces, las preguntas deben ir dirigidas es precisamente a contextualizarte sobre qué hace la empresa como tal y en particular el problema que tú vas a solucionar a través del desarrollo de software. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Profe, ¿únicamente son las preguntas o tienen que ir con las respuestas que nos indiquen? Únicamente las preguntas. Volvemos nuevamente a la guía. Dice, diseño del instrumento de recolección de información. Apenas vamos a diseñar el instrumento con el cual nosotros vamos a recolectar la información. Nosotros no vamos a aplicar el instrumento, no vamos a ir todavía donde la persona a hacerle las preguntas. No. Apenas nosotros vamos a sentarnos y decir, yo creo que la pregunta que debo hacer para conocer más acerca de las citas y de la peluquería canina son, uno, no sé, ¿a qué hora necesita que haga la cita? ¿O cómo puedo yo contactar al cliente? ¿O cuál es, o sea, como mirar cuál es el problema? Hacia el problema es que nosotros debemos empezar a diseñar esas preguntas porque estamos conociendo cómo se hace el proceso en esa entidad o en esa empresa o en ese desarrollo emprendimiento, ¿ya? Que la cita del spa de uñas. Sí, señor, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pero tengo que hacer unas preguntas. Yo no puedo llegar a donde la persona así ¿cómo les digo? A improvisar. No, no puedo llegar a improvisar. Yo tengo que llegar con unas preguntas que me permitan a mí conocer más acerca de ese proceso. Entonces, por eso, en este momento, solo nos vamos a concentrar en diseñar el instrumento de recolección de información. ¿Qué es eso? Hacer las 20 preguntas para averiguar acerca de ese problema y cómo lo podemos solucionar. Listo. ¿Cómo van a presentarlo? Van a presentarlo como cualquier trabajo. Su hoja de presentación, una pequeña introducción y las preguntas como tal. ¿Cuál pregunta inicialmente? Por ejemplo, nombre de la empresa.
Si no sé ni siquiera cómo se llama la empresa, imagínate cómo puedo yo organizar unas preguntas. O sea, tenemos 20 preguntas mínimo. Si ustedes quieren hacer más, bueno, no hay problema. Pero tampoco van a hacer 60 preguntas, 70 preguntas. No, no, no. Vamos a hacer un primer ejercicio como de ambientación. Vamos a entender un poco más qué es lo que quiere el cliente a través de las preguntas que nosotros le vamos a hacer para poder entender el problema que vamos a solucionar. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Vale, para servirles. Bueno, chicos, entonces cerramos hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima encuentro en línea y ahorita les publico la grabación. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muy amable. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Una buena noche. Gracias a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Luego.